Eso, hermano, esto es lo que les quiero decir. Esta es una lección. Tenemos que ser sobrios. Tenemos que tener discernimiento y estar todo el tiempo atento, porque uno no sabe cuándo va a bajar el cantazo de allá arriba. Eso es lo que pasa en esos ríos. Usted está acá abajo, como en el Yunque, en Peñuela, allí mismo en el hotel donde yo estaba, por al lado del hotel, a unos metros más abajo, corre un río. El puente no se lo llevó porque el puente estaba tan bajo que le pasó por encima. Pero cuando yo llegué, eso era una lluvia arriba y eso se oía el ruido. Al día que me fui estaba tranquilo. Pero así es la vida. Usted no sabe que el golpe viene de allá, de arriba, de las esferas donde está el diablo. Usted tiene que estar todo el día tranquilo. Dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Tienes que estar teniendo paz de Dios. Tienes que tener discernimiento. Tienes que estar atento, porque usted no sabe de dónde o quién diablo va a usar para perturbarlo, qué va a usar el diablo para darle el golpe. Y de estas dos cosas yo aprendo. Hay una lección en esto. Si usted se mete al río, sépase que tenga cuidado, que se quede cerquita de la orilla, porque cuando el golpe venga de allá arriba y eso viene, se arrastra. Mire, ustedes vieron lo que pasó en Utuado, que se llevó el río, un río que casi no hace nada, se llevó un puente completo, se lleva los carros. Esa es la lucha espiritual que nosotros tenemos. Tenemos una lucha espiritual, hermano, contra el diablo, que cuando viene como un tormento, si usted no está bien afincado, si usted no está bien preparado, si usted no está alerta, lo coge descuidado y lo deja loco, y usted reacciona mal, y usted se deja provocar, y usted se deja desanimar, porque no entiende que ese golpe viene el cantazo. Hay que estar alerta. Hay que estar alerta, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, tener cuidado con quién nos juntamos, tener cuidado con quién hablamos, tener cuidado las conversaciones vanas, en el mucho hablar hay pecado. Esa gente, esos hombres, mujeres que se pasan todo el tiempo metidos en los teléfonos, ahora en esto del internet, horas y horas y horas y horas, hablando y hablando. En el mucho hablar hay pecado. A veces uno se enreda y sigue hablando y no ve que el golpe viene. Dios, háblale a esa vida que están oyendo. Despierta a personas, Dios mío, que me están escuchando. Mira, Fernando Vázquez López, allá en Massachusetts, Dios mío, Juan de García. Diga sábado, ya muévete, Dios. Liberta a aquellos que están al borde de destruir sus hogares por bochinches, porque donde no hay chismosos, donde no hay leña, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Que tengan cuidado de los consejos, que supuestas amistades. El que le trae bochinche no te trae nada bueno. El que te está diciendo para congraciarse contigo cuánto embeleco hay es tu enemigo. Abre tus ojos, no creas las mentiras del diablo. Así que, gracias. Lo tercero que quiero hablar es que me vine con una carga por el pueblo en la montaña. Quiero abrir mi corazón, lo que hablé con Belén, lo quiero hablar con ustedes ahora. Les debo decir que yo le hablé al pueblo de lo que va a pasar. Yo le di a la iglesia, el Faro, y a los que estaban viendo y los que estarán viendo por internet y lo han visto por internet, le dije, al final Dios me reveló, el terremoto viene. Eso que Dios habló en 1985, que me ha hablado por años y me ha dado revelación continua de lo que vi desde 1000 pies de altura, entre 11 y 12 de la noche, viniendo de la tragedia de Mamella, donde teníamos una oficina preparando. Eso viene. El Señor primero me dijo, allá en Anunta, me dijo, antes voy a hacer que se sienta un temblor de tierra en todo Puerto Rico, sin devastación grande. Simplemente voy a hacer que habrá siempre su cosita u otra, pero Dios va a hacer temblar la tierra, no el terremoto, para darle una confirmación al pueblo no solo de lo que Dios ha revelado a través de mi persona, a través de otros, no solamente lo que Dios me ha revelado a mí y a otros siervos de Dios, sino lo que Dios le ha revelado científicamente al sistema sísmico de Puerto Rico que está en Mayagüez.
¿Sabe? El sistema sismológico ha dicho que cada 100 años un terremoto de 7 para arriba, de 7, 8 puntos, por ahí va a sacudir a Puerto Rico, como hubo en 1918. Eso viene. Primero Dios lo revela. Y me da una revelación continua a través de los años de cómo va a ser eso que va a pasar. Y una de las cosas que le dije, que Dios me reveló en este viaje fue: dile al pueblo que no se asusten, que voy a hacer temblar la tierra. En todo Puerto Rico se va a sentir esto. No va a haber una destrucción masiva, se caerán 2 o 3 cositas que están flojas y la tierra temblará. Va a ser una advertencia. Va a haber un sistema que va a sacudir, que se va a sentir en toda la isla. Y es para despertar al pueblo, no va a ser para destruir el país, no va a ser para arruinar esto, no va a ser una advertencia para que sepan que el cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, y que cuando Él habla, Él dice verdad, y Él cumple lo que dice en advertencia, no porque lo esté enviando, sino porque nos está advirtiendo. Este es un mundo imperfecto, y a veces es el juicio, a veces es que Dios lo permite para llevar a cabo un mensaje, permite una sequía, permite una situación grave para que nosotros tengamos conocimiento y nos arreglemos con Dios y apartemos de nuestros malos criminales. Y hay veces que sucede porque este es un mundo imperfecto, y como no estamos protegidos como en otros tiempos, los muros espirituales en esta isla y en la nación se han caído, pues entonces Dios no puede detenerlo, pero podemos orar para que no sea lo peor. Y lo vimos en ese último huracán. Sí hubo destrucción y hubo cosas, pero no fue lo peor. Aún no fue lo peor, aunque fue devastador. Iban allá en Estados Unidos, en la Florida, no iba a ser peor. Iba a ser peor, iba a pasar por el mismo centro de Orlando, y allí se hubiera hecho estragos a tutiplán. Es decir, que por la condición moral de la ciudad, del estado, de la nación, de la isla, Dios no puede intervenir full power, porque somos nosotros los responsables, la sal de la tierra, la luz del mundo, los que tenemos que reconstruir y construir y edificar muros espirituales, como pasó con los huracanes que Dios libró a Puerto Rico en la sequía, y todo lo que Dios ha hecho en el mundo. Cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que está fortalecido, cuando hay un pueblo que está lleno de la gracia de Dios, el poder de Dios, se para frente al mar y el mar se abre. Se para frente a Faraón y Faraón tiene que ceder, y Dios le tiene a veces que dar duro, pero cede. Se para frente a Goliat y Goliat cae. Se para frente, le da vueltas a los muros de Jericó y los muros se caen. Se enfrenta a la sequía como Acab no podía hacer nada porque era un pagano, y Jezabel, pero Elías sí podía. Y cuando pidió que detuviera la sequía, terminó la sequía. Es cuando hay un pueblo de Dios que clama a Dios, y líderes como Gedeón, que cuando vinieron aquellos miles y miles de madianitas, él le dejó 300 y con 300 venció a los cientos de miles. O cuando hay un Josafat que dice: nosotros no hay tal sabiduría y tal fuerza para enfrentar a tal enemigo. En ese momento Dios obra, y Dios obra y pone a sus enemigos a pelear. Hermanos queridos, esto que acaba de pasar en la Florida iba a ser peor. Pero yo me recuerdo la noche que Dios me dijo: ora para que no venga lo peor. La noche que estoy allá en Adjuntas, que me llama Belén, de que el huracán va, Julia creo que se llama ese huracán, a entrar a Nicaragua, yo cogí el teléfono y llamé a Juan Matamoros, asistente de la presidencia, le dije: dile que estoy orando, que sí va a haber inundaciones, que sí va a pasar esto, pero lo peor no va a pasar. Y oramos, y estuve orando y orando con Juan, y orando por Nicaragua, y oramos por El Salvador, y oramos, pero especialmente me llaman esa noche
Y lo peor, sí, hay inundaciones. Y claro, con la lluvia eso pasa. Este es el mundo que heredamos de Adán y Eva. Esto no era así. Pero Dios contesta la oración. En cuanto al terremoto, no va a desistir de venir. Eso viene. Además de que, aparte de que está profetizado, la Biblia dice que en los posteros días, Mateo 24, habrán terremotos en diversos lugares. Esto es una señal, y no es que Dios lo está enviando, es que la naturaleza gime con gemidos indecibles. Y como los pueblos y la misma iglesia está apática, está dividida, está materializada, ahora es más importante ser un apóstol que ser un siervo de Dios. Qué cosa más grande. Hermano, hombres de Dios como Billy Graham, hombres de Dios como T.L. Osborne, y le puedo seguir por ahí diciendo la cantidad de hombres de Dios, como Mora Cerulo, que ya murió, Luis Palau, que también murió, jamás se atrevieron a llamarse apóstoles. Y yo no condeno ni mando al infierno a nadie que se otorgue ese título, pero les digo la verdad, los apóstoles fueron hasta Pablo. Si para ser un apóstol había que tener experiencia de ver a Cristo, de hablar con Cristo, no de oración. Y hoy en día hay gente que, si fuera a ver por su trabajo, yo veo a un Juan Sebastián, yo veo a un Edwin Álvarez, yo veo a un Gigi Ávila, yo veo a un Billy Graham, yo veo a T.L. Osborne, More Cerulo, que han levantado obras, que han hecho grandes cosas, y ninguno de ellos se ha llamado apóstol. En otras palabras, yo lo que quiero decir es que el título no hace a uno. El título más grande es ser siervo de Dios. Y después de eso, ser un pastor que pastorea ovejas y da su vida por las ovejas. Y la palabra obispo se aplica, en aquel momento se aplicaba al que era pastor y el que tenía más de una iglesia bajo su mando. Entonces, por eso habla. Entonces, los apóstoles llegaron hasta el momento, y cuando Pablo en Corintios habla de que algunos son llamados apóstoles, porque en aquel entonces habían apóstoles, pero los verdaderos apóstoles fueron hasta Pablo, porque Pablo subió al tercer cielo, y dice que cuando él hablaba del aguijón que tenía, Pablo decía que el aguijón que él tenía le atribulaba, y cuando le preguntó a Dios que 3 veces, ¿por qué no me has quitado esta aguijón? Dijo, para que la revelación de las cosas grandes que has visto, que te he dado, que te he señalado, no te engrandezca, he permitido este aguijón. Y él había subido al tercer cielo. Él vio a Cristo cara a cara en el tercer cielo. Él habló con él. Ninguno de los que se están llamando apóstoles en el día de hoy ha ido al tercer cielo, a menos que eso lo inventen una mentira. Y hasta ahí llegaron los apóstoles. Y claro, aparece en el Nuevo Testamento Pablo hablando de eso, porque hasta ese momento habían apóstoles. Entonces tenía que designar que algunos llaman apóstoles, claro, a todos esos que están en la Biblia, a Mateo, etcétera, a Juan, a todos los que están escritos en la Biblia, que caminaron con Jesús y que estaban vivos después de la resurrección y la muerte y la resurrección de Cristo, que estaban vivos cuando Pablo escribió eso a los Corintios. Tenía que definir, porque estaban allí, estaban vivos todavía. Y cuando vino el sustituto, cuando se escogió el sustituto de Judas Iscariote, pues todavía era gente que había visto a Cristo, el que se fue sustituto, lo había caminado con él, había estado con él. Y Pablo incluye eso en Corintios, en 1 Corintios, lo incluye por la sencilla razón de que en aquel momento sí habían apóstoles que habían visto a Cristo. Pero ahora ninguno de los que se está llamando apóstol ahora mismo lo está haciendo con una base bíblica, se lo inventará. Y ahora el problema es, mire, yo conozco hombres, yo les llamo pastores, de alguna manera alguien le ha dado el título de apóstol y lo que sea.
Y yo no tengo problema con eso, son mis hermanos. Cuando hubo el ataque de Wanda Vázquez contra dos pastores, José Luis Rivera y creo que Miki Medina, si mal no me recuerdo, el otro, tenían el título de apóstol. A mí no me importó defenderlo, porque son mis hermanos, igual que hay hermanos en iglesias denominacionales que no creen en el bautismo, que no creen en milagros, pero creen en Cristo. Yo fui a bregar con gente en la selva de Venezuela, del Amazonas, un pastor luterano, hermano, de donde yo desciendo, porque yo fui luterano, yo fui bautizado por descendencia de mi padre, y yo difiero, pero allí en esa iglesia luterana, en esa episcopal, en esa metodista, en ese discípulo, donde hay apóstatas, igual que hay acá, hay gente que yo amo y yo los respeto, no los llamo apóstoles. Los sacerdotes, yo les llamo reverendo, sacerdote, no les reconozco el título de padre porque hay solo un padre, igual que rechazo que dentro del cristianismo hay lo que se llama el paternalismo. Mira, este pastor y pastora, Marco y su esposa, son convertidos de mi campaña. Bueno, ellos se convirtieron en un sentido, nacieron en este ministerio, fueron convertidos, pero yo no soy el padre espiritual total de ellos. Ellos son, su padre es Dios. Padre en el sentido de que, bueno, es como un padre, no el padre. Es decir, tú puedes tener a alguien que sea como tu madre, que te haya tratado como, pero no es tu madre, ni es tu padre. Pues en ese sentido, soy como un padre, en el sentido de que los vi convertirse en el ministerio, pero no soy el padre de ellos, y no quiero que me llamen padre. Porque solo uno. Ahora, que alguien diga, usted es como un padre para mí. Usted es como un padre para mí porque usted me llevó el evangelio. Usted me ha instruido. Usted me ha sido inspiración. Pero usted es mi padre. Uno solo hay Dios. Y yo me enfermo cuando yo oigo gente pidiéndole a su congregación que lo llamen papá y mamá. Porque eso viene del paganismo. Ahora, no los condeno. Esas son cosas que ni salvan ni condenan, pero confunden y limitan la presencia de Dios. Es lo mismo de apóstoles. No hay más apóstoles. Los que ahora se llaman apóstoles es que han malinterpretado eso y en su ignorancia creen en eso. Pero hay unos que están usando ese título sanamente y otra gente, hay tres categorías. Uno sanamente, que viene un listo que ya se llama apóstol, y según la tradición de eso, le nombra apóstol a usted, cuando el que tiene que nombrar es Dios, entonces lo nombra usted y usted tiene que darle su diezmo a ese individuo. Esa es la que algunos no lo hagan, pero la mayoría lo que hacen eso, montan una cuestión de nombrar, tú te nombras apóstol, y tú me envías los diezmos. Y además tiene una especie de cuestión militar, de dominio, de control, como que es más importante ser apóstol que ser pastor. Cuando yo llamo a alguien obispo, eso está bíblico, porque el obispo era el ángel de la iglesia igual que el pastor, pero esa palabra se siguió usando cuando un líder de un concilio es el que dirige toda la organización y es el obispo de la Iglesia de Dios, es el obispo de la Iglesia de Dios Pentecostal. Hay algunos que le llaman presidente, superintendente, pero esa palabra es más bíblica, porque eres el líder de la iglesia como obispo o pastor, o eres el líder del concilio como obispo o pastor de esa iglesia. Pero lo de apóstoles se hace ignorantemente, malinterpretando la Escritura. Algunos lo hacen para engrandecerse, para tener un dominio sobre los demás. Es como cuando tú ves un general, no es igual que un coronel, no es igual que un teniente, no es igual que un cabo. Es un manipuleo material, de espíritu de grandeza, y es de jerarquía, y eso no existe en la palabra. Es más, Jesús dijo que el que fuera como que lo más grande era ser siervo. Por eso él le lavó los pies a los apóstoles. Y yo reconozco que lo de apóstol llegó hasta ahí, hasta Pablo.
Y en el tiempo de Pablo, Pablo lo muestra entre los ministerios, porque si había un ministerio de apóstol, de obispo, y evangelista, y maestro, y profeta, todo eso existe. Ahora, profeta no es simplemente uno que está profetizando cosas que Dios le revela, no, es que predica, que enseña, que dirige al pueblo en la verdad y defiende la verdad. Ahora, no adivino. Esto es una cosa que me ha inspirado Dios a hablar aquí en la noche de hoy, pero hay hombres de Dios que se sienten bien con ese título y no tienen maldad, pero la realidad detrás de eso es que eso es un error, ni salva ni condena, pero se utiliza por algunos, lamentablemente no todos, para manipular mental, con jerarquía, controlar y económicamente sacarle provecho a esa posición. Eso hay que tener cuidado, hermano. Entonces yo respeto y sé que hay gente que ignorantemente, sanamente aceptan esos títulos. Pero note bien que bíblicamente no tiene fundamento. Pero eso no salva ni condena. Lo que hace es que se utiliza por algunos para explotar. O sea, hay cosas que están mal, que hacen daño, que confunden, pero no son pecados de muerte. No es cuestión de perdición. Es igual que esta doctrina de negar el arrebatamiento y decir que Cristo lo único es que vendrá cuando venga visiblemente y eliminar la realidad del arrebatamiento. Eso no salva ni condena, pero perturba, le quita esperanza. Miren, Rodolfo Font, y perdone que mencione su nombre, está enfermo, hay que orar por él, por allá en Texas, que Dios lo sane, que Dios lo ayude. Se le metió en la cabeza leyendo algunos escritos. Eso salió de la Iglesia Católica, un sacerdote que la Iglesia Católica lo votó, que empezó a predicar que eso del rapto no existía. Y entonces hablan de la segunda venida de Cristo, sabemos que es real, pero la Biblia enseña que hay un arrebatamiento. No hay señales proféticas que señalen que hay un arrebatamiento, que cuando viene el arrebatamiento, pero sí que va a haber un arrebatamiento. Irémonos, y está claro cuando la Biblia dice claramente en Tesalonicenses, y lo dice bien claro, que nosotros en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 de Tesalonicenses, léalo bien claro, escuche esto bien claro. Usted lee del 4 del 13 al 18, capítulo de Primera de Tesalonicenses, versículo 13 al 18, y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Escuche bien claro. Por lo cual decimos esto, versículo 15, que nosotros, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habíamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versos 17 y 18. Por tanto, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora, si tú niegas el arrebatamiento y dices que lo único que existe es que lo puede dividir en dos, la venida de Cristo visible e invisible. Yo puedo decir también el arrebatamiento como un evento y la segunda venida visible de Cristo como la venida de Él tocando la tierra. Pero aquí dice bien claro, dice, pero luego los que vivimos, los que hayamos quedado, según 1 Tesalonicenses capítulo 13, versos 17 y 18. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y aunque la palabra rapto no está en la Biblia,
como tampoco en la Biblia está la palabra heroína, ni está la palabra marihuana, ni está la palabra droga, cocaína, pero sí se revela que es algo vicioso que en aquel momento no existía, pero ahora existe y es parte de lo vicioso y los vicios que Dios censura y condena. Hay palabras que no existían, palabras que no existían entonces, pero entonces dice, seremos arrebatados, que es lo mismo que raptados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y coge bien claro, 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18. En 17 dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Contrario a los que están predicando que no hay arrebatamiento, que lo único que la Biblia habla es de la venida visible de Cristo y eliminan el rapto. ¿Saben por qué? Porque no les conviene, hermano. Les conviene decir que Cristo viene porque, aunque todas las profecías están cumplidas y Él puede venir aquí, le conviene porque de esta forma esto mantiene a las personas intactas, creyendo bienaventuradamente, confiando, y no les da lugar a que sus embelecos, que después entran con otra doctrina, se llama la doctrina del reino, donde nosotros, como Él viene visiblemente a reinar en Jerusalén, que todo eso es cierto, pues ellos dicen que nosotros tenemos que ayudar. Al eliminar el rapto, los que han caído en esta doctrina falsa, enseñan que no hay rapto, que la iglesia no pasará por la tribulación, en otras palabras, todas estas cosas están, y que solamente la venida de Cristo, ¿para qué? Para tener más tiempo para explotar, para crear sus imperios. Entonces dice que nosotros le tenemos que quitar las riquezas y el poder a los políticos y el poder a las naciones y las riquezas para entregárselas a Cristo, pero no le dicen que tienen que pasar por las manos de ella. Y por eso hay gente, no es porque quieren llegar en política a gobernar, hay algunos que quieren llegar a gobernar para detener la inmoralidad y la injusticia, pero hay otros que están en esta teología falsa, que es la teología del reino, cuando lo consumen, que elimina el rapto para ellos tener el poder, para ellos tomar las riquezas y decir que se lo van a entregar. Dios no necesita ni a ti ni a mí para tener las riquezas de este mundo, ni tener el poder. El poder lo tomará Él. Lo tomará. Y mire, me desvío de los temas que tenía hoy, lo seguiré mañana, lo haré mañana si Dios me permite, pero tengo que hablar de esto. Oh, Sabarasaya, casa, lo voy a decir. Mire, esto es cierto. Dice, escucha bien esto. Es cierto, Gaby Oyoa dice algo aquí, que dice, es cierto, ahora hay en algunos lugares que el pastor o pastora hay que decirle papá o mamá. Cierto, Gaby, lo has pegado ahí. A mí en cierta ocasión me pidieron que le dijera a este matrimonio pastoral que le dijera papá y mamá. Óigalo bien claro, papá y mamá. Esto es lo que escribió Gaby ahora mismo aquí. Papá o mamá. Dice, pastor, que le dijera papá y mamá. Y yo le dije que eso no era bíblico y que que iba a seguir dirigiéndome a ellos como los pastores tal y cual. Gaby tiene razón en eso. O sea, entonces es una cosa de dominio y se riega. Pero la razón es esa. Elimínate el rapto, elimina la inminencia, la cosa esa de uno estar esperando que a cualquier hora, que ni la hora ni el día sabemos, no simplemente cuando Él va a descender, sino cuando va a ser arrebatada la iglesia. Entonces eso le da para... Entonces cuando lo mezclas con la teoría del reino, y yo me recuerdo un predicador de las Bahamas que se murió en un accidente, que yo vi el video cuando se reía, cuando Gigi predicaba el arrebatamiento de la iglesia. Hay un video de él en la iglesia predicando en las Bahamas, que estaba ahí mofándose, mira que Cristo viene, que siete, y otro más por ahí en Argentina. No sé si después se arrepintió y pidió perdón, pero es que tienen intereses creados, hermano. Los intereses que hay detrás de estas dos doctrinas es que las personas se centralicen en edificar los imperios materiales que tienen, y algunos lo hacen sana e ignorantemente. Pero entonces caen en lo que se llama el paternalismo, que voy a dar un estudio sobre eso, el paternalismo espiritual. Marcos
Rivera y su esposa se convirtieron en el ministerio mío. En un sentido yo me veo como un padre, pero yo no soy el papá de ellos. El papá de ellos es Dios. Y que ellos me digan, usted es como un padre para nosotros, es una cosa. Ser como y ser padre. Y que haya pastores que yo conozco y pastoras que le piden a la iglesia que le llamen papá y mamá, eso es falso, eso es antibíblico. Jesús dijo, a nadie llamáis padre y nadie llamáis madre, aunque no lo dijo. Las dos cosas están ahí. Nos dice padre, igual que es madre mía está muerta, mi padre está muerto. Que hay gente que han sido como padre y madre para uno, eso es una cosa, pero no son mamá ni papá. Y si un profeta o una profeta o un pastor o un predicador te dice que le llame papá y mamá, está siendo usado de un error teológico. Esa persona tiene espíritu de error. No llame a nadie que sea Dios padre. Padre es Dios. Eso de llamar al pastor o a una pastora madre, eso es asqueroso espiritualmente. Eso es para tomar dominio sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú hablas de papá y tú hablas de mamá, tú estás hablando de autoridad sobre ti. Te están engañando, te están sometiendo a su dictamen, a su dictadura, a su manipuleo, a su control. Porque con la palabra que tú dices, tú controlas a la persona. Si lo llamas apóstol, lo pones por encima de todo. Es una jerarquía que tú no le puedes cuestionar. Se recuerdan claramente la doctrina de los G12, César Castellano, que le decían que tú no podías cuestionar a los que te ponían por frente, que no podías cuestionar al que estaba como apóstol, que no le podías cuestionar nada, que te mandaban a unos encuentros y no podías llevar el celular ni entonces los beepers que habían, y no podías cuestionar nada de lo que te enseñaba. Eso es lo que hay detrás de esto. Es igual que esto de LGBTQ, de transgénero, de homosexual, de lesbiana. Todo esto es utilizado para controlar a través del idioma, a través de la palabra, controlar y llevar dominio sobre la persona y ponerte a ti en un nivel menor. La Biblia dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Y dice la palabra, y es bien claro, cuando Pablo habla de los que hablan lengua, que todos profeticen o hablen lengua, los demás juzguen. Uno que hable y los demás juzguen. El espiritual juzga todas las cosas. Tú no tienes que tragarte ciegamente todo lo que digo. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, lo dice bien claro en el capítulo 5, verso 19 al 21. No apaguéis el espíritu. No es que te vuelvas un carnal, un ateo, no. No menospreciéis la profecía. Examinarlo todo. Retener lo bueno. Entonces tú tienes derecho a examinarme. No a cerrarte. Tú tienes derecho a examinar a esa persona que tú ves por YouTube, que tú ves aquí por internet, por Facebook, que tú ves en el púlpito. No volverte un fiscalizador, no, una persona justa que dice yo tengo que ver si lo que me están diciendo es verdad o no. Y cuando tú empiezas a llamarle papá o mamá al pastor, a la profeta, o al embeleco que sea, a la persona que está hablando, tú estás entregando tu voluntad y tu conciencia analítica, tu derecho al libre albedrío. No llaméis a nadie padre. Y eso, recuérdense que cuando Cristo está hablando en una cultura machista. Entonces siempre se usa para que entiendan. Pero eso también de no llaméis a nadie madre, que no es tu madre. Dile, es como mi madre. Me crió como mi madre. Mi madre murió. Mi padre murió. Y aunque esté vivo, hay solo un padre y solo una madre. Que espiritualmente alguien te ayuda y es como un padre, como una madre, es una cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y dice, entonces quieren eliminar el rapto. Son sagaces, están metidos por ahí. Y te dicen, no, eso no existe. Yo ayer escuché por 1 hora en WKQ a una gente tratando de engañar a la gente y predicaban, 90% de lo que predicaban era bíblico. Ese es el problema del veneno, que la mayoría es bueno, pero el poquito que se mete, un poco de levadura, leuda toda la masa. Examina cada cosa.
examina la profecía. Mire, yo tengo mucho cuidado cuando digo Dios me dijo. Y con todo eso usted tiene el derecho de creerlo o no creerlo. Ese es su problema. Yo no exijo devoción a mi persona. Yo no exijo que... Yo sé que Dios me usa en profecía. Yo sé el ministerio profético que tengo. Yo no le exijo a nadie que me llame profeta. Yo no le exijo a nadie que me llame padre, que me llame apóstol, ni nada de eso. Lo rechazo. Me pueden llamar evangelista. Reverendo, eso es una cuestión que se utiliza comúnmente para definir un ministro. Eso hasta el mundo lo hace. Pero hay que tener cuidado, porque por ahí es que empiezan todas las desviaciones. Y esto dice bien claro: nos levantaremos con ellos, así estaremos siempre juntamente con ellos en las nubes. Escúchalo bien tú que estás escondidito ahí, que cada rato sacas y tiras esto, una pullita para destruir la enseñanza, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que es la bienaventurada esperanza del pueblo, que no hay profecía que indique cuándo va a pasar, pero que las 1000 y pico de profecías indican cuándo Cristo va a venir y ya están cumplidas. Quiere decir que si está cumplida la venida de Cristo, que puede venir, óigalo bien claro, que puede venir bien claro a cualquier hora, a cualquier tiempo. Oye, de esto vamos, se dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice Pablo en primera de Tesalonicenses 5:2, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Ni el día ni la hora sabemos. Pero la profecía todo enmarca que viene. Y el que viene. Ahora, el rapto no dice cuándo, pero va a ser antes. Y si va a ser antes, quiere decir que está más cerca el arrebatamiento de la iglesia que la venida de Cristo. Y él dice, y esto es una experiencia mía ahí en ese cuarto. Una tarde despierto, oí la voz del Espíritu, dile al pueblo que ya salí del tercer cielo y voy de camino a arrebatar mi pueblo, a levantar mi iglesia, a llevarla por 7 años en la boda del Cordero y en el juicio de galardones, mientras haré juicio sobre este planeta, y luego vendré a destruir, a defender a Israel, y me recibirán como Mesías y a destruir totalmente al anticristo y al falso profeta. Si no te has convertido, conviértete esta noche. Dice el Señor, sálvame. Si no te has reconciliado, reconcíliate. Si estás apartado, retorna en el día de hoy. Porque la hora ni el día sabemos. Una cosa sabemos, que viene. Y otra cosa sabemos, que si ya la profecía está cumplida, las 1000 y pico de que Él viene, entonces el arrebatamiento que es anterior a eso puede ser esta noche. ¿Estás listo para irte con el Señor? ¿Has preparado tu vida? ¿Te vas a dormir lleno de amarguras, lleno de juicios, rebeldías contra Dios, contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu familia, contra tus vecinos, contra Dios mismo? Si mueres en esa condición, no te vas. No te vas. Y si viene Cristo y estás dormido, te vas a despertar al otro día en la gran tribulación. Padre, en el nombre de Jesús, salva y redime almas, sana, muévete, Dios mío, prepara el pueblo, haz milagros, prodigios y señales, en nombre de Cristo. Si desea escribirme, puede escribir a Reverendo Jorge Rasky o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si desea enviar una ofrenda, debe ser de voluntario de corazón, no hay obligación. Si siente hacerlo, lo hace y lo envíe a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH móvil a la sección de negocios, Clamor a Dios, y ahí lo envía. Pero sobre todo, ora por nosotros. Para escribirnos no hay obligación, y para recibir el milagro y la sanidad no tienes que enviar nada. Y si lo va a enviar de mala gana o creyendo que va a comprar, no envíe nada. Simplemente honra a Dios y cree y ora por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a leer los nombres de las personas que han llamado esta noche. Dios tomó esto. Esto ha sido una clase increíble en el día de hoy, ¿no? Esto tiene que verlo en
Zaida Fonseca y William Zaida, Dios bendiga, saluda a Virgilio y a toda tu familia, a todas esas muchachitas y muchachitos, ese hijo tuyo que lo vimos crecer, esos hijos tuyos, que Dios lo bendiga, bendiga a Virgilio, te bendiga a ti, por todo lo bueno que ha sido para nosotros. Que Dios te guarde y te fortalezca. William Bracetti, God bless you, brother. No olvida de dónde me escribe. Vamos a ver. Enoch Ramos, Abigail Hernández, saludos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te envíe bendiciones. Mechi Martínez y Norma González, Dios te bendiga. Abigail Hernández Robles, Dios te bendiga. A ver quién más. Rivera Bren. Fernando Trinidad, Dios te bendiga. Hace tiempo que no he escuchado de ti, Fernando. ¿Estás predicando todavía? Sigue para adelante. Gracias por esa información de clasificar. Bueno, no sé, bendiciones del siervo desde Barranquilla, Colombia. Abigail Hernández, God bless you. Mechi Martínez, Norma González. Vamos a seguir por aquí. Bueno. Pastora Wanda Gineste, hablarlo con claridad. Ha hablado con claridad. Dios le bendiga grandemente. Luis Guillermo Malo Ramos, bendiciones desde Barranquilla, Colombia. Dios bendiga a Colombia y la guarde. Señor, ten misericordia. Antes de irme, dame la oportunidad de volver a Colombia, Padre Celestial. Yolanda Corsino, que Dios te siga usando donde te ha puesto y te guarde y te dé salud. María de los Ángeles Maldonado, Dios le bendiga. Déjame ver por aquí. Déjame ver, voy a leer esto aquí. Déjame ver. Se me fue. Bueno, un ratito más aquí, déjame ver. Saludos desde el sur de Chicago. Este es Cielo de Jesús Torres. Dios le bendiga. Saludos, bendiciones a su familia. Alexander Tiana Betancourt, amado pastor. Dios te bendiga. Pedimos oración por nuestra familia, sanidad y bendición financiera. Dani Espada, Dios te bendiga y te siga usando. Recuérdate, el año que viene te esperamos acá también. Barrio, déjame ver aquí, que tengo que ver esto. Dios mío, se me fue. Qué cosa más tremenda. Esto, Rey Pereira, Macklin Yea, Ibel Martínez Collazo, Dame García Hernández, Meche Martínez, ya lo leímos todo esto. Vamos a ver por aquí. Bueno, Luis Guillermo Malo. Aquí había alguna una que se me pasó. María de los Ángeles Maldonado. Belén Álvarez. Ahí está. Está ahí pegado. Mi esposa está chequeando esto. Luis Guillermo Malo Romero. Wandy García. Martínez Collazo. Vamos a ver por acá. Norma González, que Dios le bendiga, hermano Rasky y su hermana familia del barrio Carreras 1 de Arecibo, que Dios bendiga ese lugar. Pasaremos por allí también, sentí la carga, voy a volver a esos pueblos en la montaña, uno a uno. María de los Ángeles Maldonado, Hilda López, Damián García Hernández, por aquí. Si me veo que no digo algo, es que algunos nombres están. Meche Sakur, también David García Hernández, Ibel Martínez Collazo, Hilda López, Rivera Bren. Bueno, déjame ver qué más por aquí hay. Esto lo digo. Bueno, todo lo demás se ha repetido. Creo que hasta aquí llegamos. Bueno, si me voy bajando esto, hermano, es que cada rato esto como es rebajado.
pues me lo tengo que estar ajustando. Dios lo bendiga y Dios le fortalezca, tengan un buen sueño en el día de hoy. Estamos orando por muchos de ustedes y que donde quiera que se encuentren la paz del Señor y encuentren la gracia de Dios, encuentren las bendiciones del cielo. Marcos Aquina Díaz, a ver quién va por aquí, aparece el nombrecito así de momento. Esto tiene una falla aquí, pero bregamos con lo que tenemos. Pastora Wanda Ginesta, con usted terminamos esta noche. Que Dios le bendiga grandemente y le fortalezca. Tenga un sueño agradable. Mañana tengo un día fuerte, pero que ustedes oren. Cubra a mi familia, cúbranos a todos con su oración.